Primero de todo, pues agradecer al Instituto Tomás Pascual por haber contado conmigo en estas jornadas en las que estoy muy honrada en participar. He estado en la ponencia anterior y realmente me ha parecido muy interesante, muy amena y que ha incidido mucho en todos esos temas que estábamos todos hartos de oír todos los días. Me ha gustado mucho. Bueno, el tema del que yo voy a hablar es el de la importancia de los lácteos como fuente de calcio y vitaminas en la dieta. Y en este sentido quiero destacar que la leche es un alimento valioso desde el punto de vista nutricional. Es un alimento clave que nos permite, que nos ayuda a conseguir una buena situación nutricional porque en una cantidad moderada de energía proporciona una cantidad y variedad de nutrientes. La cantidad de calorías que aporta es pequeña porque 100 mililitros aportan unas 65 kilocalorías, la leche desnatada 30, es una cantidad muy baja de calorías y vamos a ver que aporta una cantidad variable pero elevada de nutrientes. En concreto, si nos fijamos en lo que sería una ración de leche, que sería un vaso de unos 200 mililitros, vemos que estos 200 mililitros de leche nos permiten cubrir el 5% de las necesidades o del gasto energético medio de un adulto, pero luego vemos que nos permite cubrir más del 20% de la ingesta diaria recomendada para la vitamina B2, B12, calcio, fósforo, más del 10% de proteínas, pantoténico, yodo y cantidades nada despreciables de vitaminas B1, niacina, etcétera, vitamina A, zinc, magnesio. Vemos que es, por tanto, un alimento, como decíamos, que en pocas calorías aporta muchos nutrientes. Si vemos datos de diferentes investigadores, por ejemplo, Subar y colaboradores, estudiando lo que aportan los lácteos a la dieta media, indican que los lácteos son la principal fuente de la dieta de calcio, B2 y magnesio, que se encuentran entre las tres primeras fuentes de proteínas, vitamina A, B12, zinc, B1 y que proporcionan cantidades muy importantes de B6 y folatos. Esto considerando los lácteos como fuentes de nutrientes. Está claro que el protagonista, el que se cita siempre en primer lugar y en el que todos pensamos, es en el calcio. Y como fuente de calcio está claro que la leche destaca porque es la principal fuente de la alimentación, que proporciona mucho calcio y además calcio de elevada biodisponibilidad porque se encuentran en la leche promotores de la absorción del mineral. Bueno, se ve favorecida por la vitamina D, la lactosa, salvo que la persona sea intolerante, fosfopéptidos de la caseína, la adecuada relación calcio-fósforo, en fin, el conjunto de factores influyen o favorecen que tenga calcio de elevada biodisponibilidad. Pensando en el calcio y la importancia que tiene la leche y los lácteos como fuente de calcio, podemos también acudir a estos datos de Rollo, Bordonada y colaboradores, que son datos obtenidos en niños, en una muestra de 1.112 niños de 6 a 7 años, y como vemos el calcio, estas serían todas las fuentes de calcio, y las lácteas, hemos separado las no lácteas, las lácteas tienen un protagonismo muy grande, incluso la leche. Aquí tenemos la leche entera, la leche semidesnatada. En niños de esta edad no es frecuente el consumo de leche totalmente desnatada, pero hay una pequeña fracción en el grupo de otros lácteos, pero vamos, la gran mayoría, en torno a un 40 a 45% del calcio viene de la leche. Y con datos de otros países, Subar y colaboradores que mencionábamos antes, en un estudio realizado en 3.970 adultos, indica que estas serían las 5 principales fuentes de calcio de la dieta. Por supuesto, señalan que más del 60% procede de lácteos y concretamente la leche en este estudio aportaba el 34,2%.
Si pensamos en España nos podemos plantear, en este momento es adecuado el aporte de calcio y siempre asociado de lácteos, porque al final, como ya hemos comentado y ha comentado el ponente anterior, más o menos el 60% del calcio que ingerimos viene de lácteos, entonces pues van muy unidos. ¿Es adecuado en España el aporte de calcio y de lácteos? ¿Es adecuado? ¿Es inadecuado? Vamos a comentar esto. Bueno, primero, para ver si el calcio es adecuado, la ingesta es adecuada o inadecuada, tenemos que saber cuál es la ingesta recomendada, tema sobre el que ya de entrada hay un debate. Hay un debate en diversos grupos que no se ponen de acuerdo sobre si es mejor tomar 1000, 1200, 1300, 800, hay un debate. Y en este sentido nosotros acabamos de publicar, para si alguno de ustedes lo quiere ver, esta revisión sobre la ingesta recomendada de calcio, acaba de ser publicada en la revista Nutrición Hospitalaria y está el texto completo disponible a través de internet, o sea que cualquiera lo puede recuperar. Y profundizamos en las razones para mantener unas determinadas ingestas recomendadas, que son las que utilizamos nuestro equipo investigador del Departamento de Nutrición y que estarían más o menos esquematizadas aquí en esta proyección. Es evidente que la población femenina necesita o debe tomar más calcio o tiene más riesgo, en algunos casos, si no toma un aporte adecuado de calcio, que la población masculina. Están marcadas unas ingestas algo superiores para población femenina, para embarazo y lactancia. Y también es importante o es más elevado o más peligroso el riesgo de la carencia en ancianos y en personas en crecimiento, porque todavía se está mineralizando la masa ósea. Teniendo en cuenta estas ingestas recomendadas, que son las que hemos realizado nuestros estudios y con las que hemos trabajado, podemos hablar entonces ya de porcentaje de personas que no cubren estas ingestas recomendadas. En esta proyección está un resumen de los resultados de diversos estudios realizados en preescolares, escolares, jóvenes, lactantes, mujeres lactantes se refiere, embarazadas, deportistas y ancianos. De un primer vistazo podemos sacar la conclusión de que no es la situación muy maravillosa o de que no se sobrepasa el 100% de las ingestas recomendadas, que prácticamente el único que está o que alcanza el nivel, bueno, y comentaba algo en este sentido el ponente anterior, que los más pequeños, los niños, pues tienen unas ingestas mejores y que luego va bajando con la edad el consumo de lácteos, de leche, de calcio. Bueno, pues aquí vemos que los preescolares llegan al nivel de lo recomendado y luego pues los demás grupos están por debajo del 100% de lo recomendado. Pero más importante es ver el porcentaje de individuos que tienen ingestas de calcio inferiores a las recomendadas en cada uno de estos estudios. Y es importante mencionar que en el grupo de preescolares sí es cierto que la media está a nivel de lo recomendado, pero todavía hay un 22% que tienen ingestas de calcio inferiores a las recomendadas. Y bueno, para todos los grupos, como ven, hay un porcentaje bastante alto de personas que no llegan a alcanzar las ingestas recomendadas. Creo que se debe destacar que las mujeres, tanto en el embarazo como en la lactancia, más del 80, casi el 90%, no llega a cubrir las ingestas recomendadas. Y los ancianos también, un elevado porcentaje, no cubre las ingestas recomendadas para el calcio. Esto se debe a que el consumo de lácteos y de leche de las dietas es inferior al recomendado. Hay muchas guías en las que no nos vamos a detener sobre cuál es el consumo de lácteos aconsejable, pero vamos, todas están más o menos, bueno, prácticamente están unánimemente de acuerdo en que lo aconsejado sería tomar 2 a 3 raciones de lácteos al día en adultos, por ejemplo, pero que conviene tomar 3 a 4 en algunos grupos como adolescentes, mujeres en gestación y lactancia, deportistas y ancianos. Y muy importante, ¿a qué llamamos una ración? Cuando hablamos de leche no podemos pensar que una ración es una gotita de leche que se le echa al café cortado, que nos tomamos a media mañana. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ración nos referimos a un vaso. Luego puede haber otros lácteos, yogur, queso, raciones variables según sea más tierno, más curado. Pero, por ejemplo, en el caso de la leche, la ración debe de ser como mínimo de un vaso de unos 200-250 mililitros. Por lo tanto, cuando a veces nosotros creemos que hemos tomado una ración de lácteos, a lo mejor hemos tomado una cuarta parte de una ración y tendríamos que hacer un examen más
cuidado de qué estamos tomando al día, porque está claro que no estamos cubriendo lo que se considera como óptimo. En este sentido voy a presentar datos de 3 grupos. Este es un colectivo, una tesis doctoral que se hizo valorando la problemática nutricional de jóvenes de sexo femenino que eran o bien de actividad normal o que eran deportistas de alto nivel, bailarinas, esquiadoras, baloncestistas, y se vio cuál era su ingesta de lácteos en gramos día. Fue esta la que se obtuvo, pero más importante es ver los que no cumplieron con la pauta marcada de tomar al menos 2 raciones al día en el caso del grupo control, o al menos 3 raciones día en el caso de las deportistas. Vemos que más de la mitad de la población general y un porcentaje todavía superior de las deportistas, que variaba entre el 55 y el 83%, pues no cubrían, no tomaban las raciones de lácteos aconsejadas. Esto en cuanto a un colectivo de jóvenes. Voy a hablar también de un estudio realizado en niños y otro en ancianos. Este es un estudio que está publicado en Nutrition Research, en donde se presentan datos de consumo de lácteos en niños preescolares de 2 a 5 años y en niños escolares de 9 a 13. Tenemos aquí el consumo de lácteos en raciones día. Como vemos, el consumo mayoritario en azul es de leche, y luego hay otros lácteos que se toman en cantidad algo más baja. Si nos fijamos, el total es de 2,5 raciones día, que podríamos decir que está bien, porque está dentro de lo recomendado. El consumo de lácteos de los preescolares, cuanto más pequeñitos, mejor, coincide más o menos justo con lo recomendado. En los niños, a medida que va aumentando la edad, va disminuyendo, pero bueno, en principio parece que está bien. Sin embargo, hemos de destacar que hay un porcentaje importante de niños que no toman las 2 raciones día mínimas de lácteos, concretamente en torno a un 30% de los preescolares y a un 40% de los escolares no toman suficiente cantidad de productos lácteos. Entonces, la situación, aunque en principio puede parecer aceptable, está lejos de ser aceptable para un porcentaje muy elevado de niños. Y en ancianos, bueno, un esquema similar. En ancianos la situación es peor, porque para personas mayores se aconseja como mínimo tomar 3 raciones de lácteos al día, 3 a 4, el mínimo sería 3, y como vemos, la ingesta media está en 2. Entonces, importante destacar que en los ancianos la situación en este momento es peor que en niños y peor que en otros grupos de población, porque además se trata de un colectivo de riesgo de deterioro óseo y de otras patologías que podrían ser frenadas y prevenidas con un consumo adecuado de leche y productos lácteos. Y por ejemplo, vemos que toman menos de 3 raciones de lácteos al día prácticamente la totalidad de los ancianos, el 94,5%, y que el calcio es menor de lo recomendado en el 82% más o menos. Bueno, pues una cosa condiciona a la otra. Vemos, por tanto, que la situación de los colectivos que hemos estudiado en cuanto a calcio y lácteos no es perfecta. En algunos casos es realmente preocupante, por ejemplo en preescolares es el grupo que mejor está, pero aún así un 30% de los preescolares tenían una situación que realmente pues, no va por buen camino. Que conseguir un aporte adecuado de calcio y de lácteos es importante en la salud. Bueno, pues hemos visto en la anterior charla muy bien presentado múltiples aspectos. Yo voy a incidir en algunos de ellos y especialmente en los que tenemos datos de nuestro equipo investigador. Está claro que un aporte adecuado de productos lácteos y de calcio permite conseguir y mantener una adecuada salud ósea, que se asocia con prevención cardiovascular, con la regulación del colesterol, de la presión arterial y con el control de peso. Vamos a ver algunos de estos aspectos incidiendo en aquellos datos en los que hemos investigado nosotros. En primer lugar, respecto a la salud ósea. Bueno, nuestro equipo investigador llevó a cabo un proyecto de investigación sobre indicadores de remodelado óseo y densidad ósea en mujeres jóvenes, y diferenciando en función de la ingesta de calcio y de la relación calcio-fósforo y calcio-proteína de sus dietas. Y se hizo un estudio dietético, antropométrico, bioquímico y de densidad ósea en 3 puntos,
Y solamente les voy a presentar un dato que creo que es el que tiene más relación con esta charla, que son datos de densidad ósea a nivel de cadera. Por ejemplo, aquí tenemos resultados de densidad ósea en la cadera, en varios puntos de la cadera, un valor total y en diferentes puntos, diferenciando entre aquellas jóvenes que tenían una ingesta de calcio en verde menor de 1000 miligramos día y las que tenían una ingesta superior a 1000 miligramos día. No es la recomendada en este grupo, en este colectivo que estudiamos era 1200 miligramos día, pero eran muy pocas las mujeres que cumplían con lo recomendado y no nos permitía hacer estadística o sea, era muy difícil, por lo que dividimos por el percentil 75 y para poder hacer poder manejar mejor los datos y hacer una estadística que nos sirviera. Como ven, partiendo por los 1000 miligramos día, es evidente que en algunos puntos de la cadera ya hay una densidad mineral ósea superior, a nivel de trocánter mayor, a nivel total también. Vemos que se ve una influencia y estamos hablando de mujeres jóvenes de 18 a 30 años. Se ve una influencia, por tanto, del calcio en edades muy tempranas de la vida en la densidad mineral ósea. Dividiendo en función de la relación calcio-fósforo de las dietas menor de 0,74 o mayor de 0,74, partimos por este punto porque era el percentil 50, no por el punto ideal, que hubiera sido en torno a 1, pero no había nadie que tuviera una relación calcio-fósforo ideal, y entonces partimos por este punto. Y también se ve una influencia, las que tienen una relación calcio-fósforo más favorable también ven que tienen mayor densidad mineral ósea en algunos puntos. Hablo de diferencias, las que tienen el asterisco son diferencias estadísticamente significativas, porque aunque se ven otras, pues no alcanzábamos el nivel de la significación estadística. Y bueno, muy importante, la leche. Mencionar que las jóvenes que tomaban menos de 2 raciones de leche al día, y en este caso no son lácteos, que no salía la diferencia significativa con lácteos, sino con leche, las que tomaban menos de 2 raciones de leche al día tenían significativamente menos densidad mineral ósea en la cadera en 3 puntos de los controlados y en cifra total, comparando, las que tomaban menos tenían menos mineral en la cadera que las que tomaban más leche. Este estudio está publicado en los Archivos Latinoamericanos de Nutrición del 2003. Por dar algún dato más respecto a la importancia que puede tener la leche en relación con el hueso, creo que es un tema muy estudiado y no me voy a extender, pero mencionar, por ejemplo, esta investigación en la cual se menciona que los niños y adolescentes que tienen alergia a la leche de vaca y que, claro, como tienen alergia, toman menos leche, pues tienen menor ingesta de calcio y mayor riesgo de fracturas. O sea que es evidente que cuando una persona tiene un problema como la alergia, entonces intenta suplir el problema, pero claro, es difícil de conseguir un aporte de calcio adecuado cuando se tiene este problema. Lo que no está justificado o no parece razonable es que personas sin alergia o sin problemas no consigan el aporte recomendado para el calcio y para otros nutrientes. En cuanto al control de la presión arterial, el calcio, también saben que se ha estudiado mucho este tema y que es muy conocida la influencia que tiene el calcio en el control de la presión arterial. Y, por ejemplo, aquí tenemos esta investigación de Ruidavets y colaboradores, en donde se pone de relieve con 912 adultos que al aumentar la ingesta de calcio y de lácteos disminuye la presión arterial sistólica de manera significativa e independiente de otras influencias, ¿no? Un estudio nuestro, intento incidir en aquellos aspectos en los que hemos investigado y lo hemos constatado nuestro propio equipo, pues este fue un estudio realizado con gestantes y se puso de relieve que aquellas que tenían hipertensión, que eran pocas, pero bueno, era un 7,3% de las embarazadas tuvieron hipertensión, tenían ingestas más bajas, significativamente más bajas de calcio, que podría ser uno de los factores que pudiera contribuir al efecto constatado, al perjuicio en la presión arterial, que la relación era independiente por ejemplo, del índice de masa corporal, edad, hematocrito, embarazos previos, etc. Y en este sentido, este no es un estudio hecho por nosotros, pero me parece interesante
que estos investigadores, Vergel y Barros, señalan que cuando la ingesta de calcio durante el embarazo es baja, se condiciona no solo la presión arterial de la madre, sino la del descendiente cuando llega a ser adulto. O sea que creo que es muy importante que un aporte adecuado de leche, de calcio en el embarazo, no solamente puede ayudar a la madre, sino que incluso puede ayudar a que su hijo tenga menos riesgo de hipertensión y las secuelas tan graves que saben que tiene la hipertensión en edades posteriores de su vida. Bueno, el colesterol, que también creo que lo han mencionado en la charla anterior, también es cierto que en algunos estudios se constata que un aporte adecuado de lácteos, o en concreto de calcio y vitamina D, pues favorece, el estudio era durante un programa de pérdida de peso y favorecía la pérdida de peso y el control de los lípidos en suero. Y el efecto era mucho más marcado, claro, en mujeres con sobrepeso o obesidad que tenían bajas ingestas de calcio. También es cierto que a veces es mucho más evidente un beneficio si una persona tiene un aporte insuficiente que si ya tiene un aporte adecuado y no podemos esperar un beneficio adicional. Pese a esto, pese a que los lácteos se constata que ayudan en el control de la hipertensión, en el control del colesterol, sin embargo, a veces figuran en los alimentos que se deben restringir en dietas encaminadas a controlar la colesterolemia, con el agravante de que con los lácteos podemos elegir modalidades desnatadas que no hay para otros alimentos, como podría ser, o semidesnatadas, ¿no? Entonces, aquí hay un grave error que hay que luchar contra él. Bueno, y un aspecto en el que voy a entretenerme un poco más es el de mencionar la importancia que pueden tener los productos lácteos, la leche, el calcio, en la lucha contra la obesidad. En este sentido, CEMEL, por ejemplo, ha investigado mucho en este tema y ha llegado a establecer que una dieta rica en calcio y en lácteos atenúa la acumulación de grasa y el aumento de peso cuando tomamos un exceso de calorías, facilita el perder grasa y el perder peso cuando se hace una restricción energética, cuando se hace una dieta hipocalórica, reduce la recuperación de peso una vez que se ha logrado, tanto reduce la recuperación del peso y de la grasa una vez que se ha conseguido perder peso y grasa, ayuda o favorece la pérdida de la adiposidad central, que sería la más peligrosa o la que más interesa reducir pensando en la salud, y ayuda a mantener la masa muscular cuando se está intentando perder peso, y luego ayuda también el aporte adecuado de lácteos, de calcio, de leche, pues ayudan en procesos como resistencia a la insulina, ayuda en el control de la tensión arterial y en la lucha contra el síndrome metabólico. Bueno, en este sentido, mencionar algunos datos. Por ejemplo, Davis y colaboradores, en un análisis de 9 estudios, encontraron una asociación negativa de este tipo, una asociación negativa y significativa entre ingesta de calcio y peso corporal. Esto es un estudio de observación. Las personas que tomaban más calcio tenían en general menos peso corporal, menos índice de masa corporal, y observó que esto sucedía en muy variadas edades, tercera, quinta, octava década de la vida. Y aquí también la relación calcio-proteínas, también se observa esta relación inversa. Cuanto mayor es la relación calcio-proteína, menor suele ser, o menor se encuentra que es el índice de masa corporal. Bueno, otro estudio en esta línea y centrado en leche es de Barba y colaboradores, que lo realizó en 884 niños de 3 a 11 años, y ellos agrupan los niños de esta manera, que no es que yo considere que sea la más acertada, pero bueno, ellos lo consideran así: consumo escaso de leche cuando se toma menos de una vez por semana, que yo este consumo más que escaso diría que es nulo, pero bueno. Moderado, más de una, pero menos de 5 o 6 veces por semana. Regular, una vez al día, sí que está regular. Y bueno, alto ellos llaman más de 2. En cualquier caso, por resumir los resultados de estos investigadores, ellos encuentran una relación inversa entre el consumo de leche y el índice de masa corporal, independientemente de otras posibles influencias como edad, peso al nacer, sobrepeso, nivel de educación, sobrepeso de los padres y nivel de educación de los padres, actividad física, hábitos alimentarios. Vemos, por tanto, que hay muchos estudios en la bibliografía sobre el tema que encuentran esta relación inversa entre mayor consumo de leche, mayor consumo de calcio y menos adiposidad, menos obesidad.
Bueno, este es un estudio muy interesante que quiero mencionarles de Temel y colaboradores, realizado en el 2004, en el cual está realizado con 32 adultos obesos que son seguidos durante 24 semanas para intentar que pierdan peso, introduciendo un déficit calórico en sus dietas de unas 500 kilocalorías, que es un déficit moderado, discreto, para ver cuál es la pérdida y ver las diferencias entre el grupo control, tal cual era la dieta de esos individuos, que se vio que tomaban más o menos 400, 500 miligramos día y que tomaban entre 0 y 1 ración de lácteos. Le suplementaron con un placebo, porque a los otros grupos les iban a dar un suplemento, entonces a este grupo se le suplementó con un placebo. Luego el otro grupo era un grupo en el que se le daba un suplemento de 800 miligramos día de calcio, también tomaban las mismas raciones que el grupo anterior, pero recibían este suplemento adicional. Y otro tercer grupo tenía un aporte de lácteos elevado, con lo cual tomaban 1.200, 1.300 miligramos día de calcio, pero procedentes de lácteos, y se les suplementaba con el placebo. Todos recibían un suplemento, 2 con placebo, uno de calcio. Y la diferencia principal es que, bueno, aquí el calcio procedía de suplementos y en este de lácteos. ¿Los resultados cuáles fueron? Bueno, pues que se perdieron peso, en los 3 grupos se perdió porque, claro, había un déficit calórico en la dieta de 500 kilocalorías día, pero se perdió, la pérdida de peso fue más elevada, bueno, de un 6,4% en el primer grupo, más elevada en el segundo y más elevada en el tercero, de un 10,9%. Pero además, la pérdida de grasa, porque cuando se pierde peso, por supuesto, perdemos grasa, pero también masa muscular y a veces hueso y, bueno, agua, por supuesto. Pero la pérdida de grasa, como ven en los 2 grupos, en el suplementado con calcio y sobre todo en el que tenía más lácteos, fue superior. Un 38% superior en el segundo y un 64% superior en el que tenía más lácteos. Y la pérdida de grasa abdominal del tronco, la que es más peligrosa para la salud, también fue mayor. Se perdió un 19% en el primer grupo, un 50% en el segundo y un 66% en el tercero. Vemos, por tanto, que a igualdad de restricción calórica, el consumo de calcio y de lácteos juega un papel en que la pérdida de peso o de grasa pueda ser mayor. Y que en principio el grupo con mayor contenido en lácteos parece el más interesante, ¿no? Controlando la tolerancia a la glucosa, que no era significativamente diferente al comienzo del estudio, se vio que al acabar, a las 24 semanas, el tercer grupo, que había tenido un alto aporte de lácteos, pues tenía un descenso en el área bajo la curva de la glucemia que ponía de relieve que había una mejora en la tolerancia a la glucosa, mientras que en los otros grupos no se observaron cambios. Bueno, otro estudio similar al anterior, pero que tiene un aspecto adicional que quiero mencionar, es este otro, en el cual 32 adultos obesos con un déficit calórico similar de 500 kilocalorías de menos 500 kilocalorías día, seguidos durante 12 semanas y estableciendo un grupo control y un grupo con alto aporte de lácteos, que tomaban 1.100 miligramos día de calcio, bueno, pues se vio que perdían más grasa total, más grasa del tronco y más perímetro de la cintura, justo los del segundo grupo, los que tenían el aporte de lácteos más elevado. Pero muy interesante destacar, que es un dato que quería mencionar, que en este grupo se vio que la pérdida de masa magra era un 31% menor que la del otro grupo. O sea que no todo, cuando uno pierde peso, no todo es perder peso. A veces es importante perder grasa, que la grasa que se pierda sea en su mayor parte abdominal y que no se pierda demasiada masa magra, que la pérdida sea la menor posible, ¿no? Bueno, el mecanismo por el cual se producen estos cambios por consumo adecuado de calcio, de leche, pues son más o menos, estos son una reseña de las razones por las cuales se producen estos cambios beneficiosos en el control de peso. Hay cambios en el metabolismo lipídico en los adipocitos, interviene el calcio en que haya mayor lipólisis y menor lipogénesis. Hay cambios en la excreción de fecal de grasa, el calcio arrastra grasa que no se absorbe y se elimina con las heces, con lo que se pierden también algunas kilocalorías. Disminuye menos la termogénesis ante la restricción energética como consecuencia de los cambios que el calcio condiciona.
La apoptosis de los adipocitos también es diferente. Cuando hay una dieta adecuada, con un adecuado aporte de calcio, es más fácil que se produzca apoptosis cuando los adipocitos pierden una cantidad de grasa, mientras que esto no sucede si hay deficiencias de calcio. También se modula el apetito, un aporte adecuado de calcio ayuda a modular el apetito, y la dieta global suele ser más saludable cuando incluye suficiente cantidad de productos lácteos. Mencionar que, bueno, lo hemos dicho en el estudio, lo hemos mencionado en los dos estudios que hemos presentado antes de CEMEL, pero es necesario insistir en que las fuentes lácteas de calcio ejercen mayor efecto cuando se está intentando perder peso. El beneficio es mayor cuando el calcio procede de lácteos que cuando se toma a partir de suplementos. Si estamos intentando conseguir un beneficio en relación con el control de peso corporal. ¿Por qué puede suceder que el tomar leche sea más beneficioso que el tomar un suplemento de calcio? Pues evidentemente o probablemente a otros componentes que hay en la leche, con quizá la caseína, que parece que interviene en la modulación del apetito, la vitamina D, en la utilización del calcio evidentemente, y también la vitamina D interviene en diversos procesos que tienen que ver con el control de peso. En los inhibidores del enzima convertidor de angiotensina, que intervienen tanto en el control de la presión arterial como en el control de peso. Los aminoácidos de cadena ramificada pueden influir mucho evitando que se pierda masa muscular. Bueno, todos estos aspectos los hemos desarrollado en un libro que no sé si creo que ya nos debe estar disponible, pero que ha sido editado por el Instituto Tomás Pascual. Y tenemos un capítulo en el que hemos desarrollado con detalle estos mecanismos y estas investigaciones que ponen de relieve que es muy importante los productos lácteos, el calcio en el control de la obesidad, que es por supuesto muy importante el balance energético, la relación ingesta-gasto de calorías, pero que no nos podemos olvidar de componentes como podría ser el calcio o la vitamina D, que también modulan la pérdida de peso y su recuperación. Bueno, como resumen ya y conclusiones de lo anterior, mencionar que aproximadamente un 50% de la población tiene ingesta de calcio inferiores a las recomendadas. En algunos colectivos, como podrían ser los ancianos, prácticamente la totalidad tienen ingestas inferiores a las recomendadas, pero considerando la población en su conjunto, podríamos decir que más o menos la mitad no toma la cantidad adecuada de calcio. ¿Por qué? Pues porque esto está asociado a que el consumo también de lácteos y de leche es inferior al deseable. Y que aumentar la ingesta de calcio y por lo tanto el consumo de lácteos hasta el nivel que está marcado como aconsejable podría tener beneficios tanto nutricionales, porque se trata de alimentos que en pocas calorías aportan muchos nutrientes, como decíamos al principio, y la dieta pues no es perfecta y tenemos aportes subóptimos en relación con el calcio y con diversos nutrientes, y también podríamos conseguir beneficios sanitarios en variados aspectos, como podría ser protección cardiovascular, control de peso, masa ósea, con los que hemos mencionado, y bueno, con algunos otros que ha mencionado el ponente anterior. Y esto es todo lo que yo quería transmitirles, y muchas gracias, nada más.